Hola, mi nombre es Max Salazar Gallegos, soy profesor de Derecho de la Universidad Católica y el equipo de JUS 360 me ha pedido que hable unas palabras respecto al velo corporativo. Bien, este es un tema harto discutible y que en el Perú no está regulado formalmente. Hablar del velo corporativo no es lo mismo que hablar de separación entre persona jurídica o corporación e individuos que la conforman. Se suele a veces confundir ello y no lo es. Cuando hablamos de velo corporativo, hablamos básicamente de responsabilidad limitada, de la diferencia entre el patrimonio de los socios, los miembros y los gestores respecto a la persona jurídica misma. Entonces, si bien es cierto, la existencia del corporativo genera una separación y una autonomía patrimonial entre ellas, no es lo mismo hablar de responsabilidad, porque hay personas jurídicas en las cuales los socios son subsidiarios respecto a la responsabilidad de la misma. Entonces, cuando hablamos del velo corporativo y la doctrina del allanamiento del velo, o el remedio del allanamiento del velo, si se quiere, estamos hablando de la responsabilidad limitada y el desconocimiento de esa responsabilidad limitada que existe entre las obligaciones de la persona jurídica y las obligaciones de los socios o de los administradores. Básicamente esta doctrina o este remedio, como quieran llamarle, ya que no existe tampoco unanimidad al respecto, está definida por casos especialísimos en los cuales las Cortes han determinado cuáles son los principios generales y si es que procede o no hablar del velo corporativo. Un caso particular es el caso de Salomon versus Salomon en 1897, respecto a una persona, Aaron Salomon, que tenía un negocio de zapatería de cuero y desde 1893 decide convertir su negocio, que era una empresa, lo que nosotros denominaríamos en Perú unipersonal, de responsabilidad ilimitada, en una corporación de responsabilidad limitada, transfiriéndole todo el negocio a esta corporación. Posteriormente es demandado por los acreedores al caer en insolvencia, y al haber sido el mismo Aaron Salomon un acreedor de esta compañía que él había constituido, la Corte determinó en esa oportunidad que la ley claramente establece esta separación entre socio y empresa, y también establece adicionalmente que hay una responsabilidad limitada entre socio y empresa, y que los actos de la empresa no son los mismos actos de los socios. Este caso también se ve no solamente entre personas y empresas, sino entre empresas con empresas, cuando hablamos, por ejemplo, de subsidiarias. La doctrina del caso Salomon fue, por ejemplo, completamente revisada en un caso también muy particular que en el Reino Unido y que se estableció también en América respecto a Adams versus Cape Industries. En este caso, Cape Industries, una sociedad limitada en el Reino Unido, establece una subsidiaria en los Estados Unidos, subsidiaria que luego es demandada por un grupo de acreedores respecto a la posibilidad de que Cape, que era la sociedad aparentemente principal, respondiera por las obligaciones de esta que tenía en Estados Unidos. La Corte allí, ¿por qué es importante este tema? Porque la Corte allí establece ciertos principios generales de aplicación para cuando uno pretenda descorrer el velo corporativo. Principalmente establece tres. Establece el principio de fachada o de simulación. Bueno, si yo establezco claramente que existe una simulación de sociedad y que esta ha sido solamente estructurada para defraudar, entonces sí podría levantar el velo corporativo. De allí establece el principio agente principal, que dice si una de las sociedades se comportaba como agente de la otra y la otra como principal, entonces cabe establecer el principio de levantamiento del velo corporativo. Y la última es el último escenario que establece la Corte es cuando un grupo de sociedades o dos sociedades o más se comportan como si fuesen una sola unidad económica. Y en ese caso habría una confusión de responsabilidades, obligaciones y patrimonios que daría lugar al levantamiento y escorrimiento del velo. Básicamente,
el descorrimiento del velo implica o desconocer la personalidad jurídica propiamente dicha en los casos en los cuales exista responsabilidad limitada y ya no verse con el corporativo, sino verse directamente con los socios y con los administradores, según fue el caso, o allanar parcialmente los beneficios de la persona jurídica, en este caso alguna en la cual los socios y los administradores gocen de responsabilidad limitada, con lo cual quiere decir, yo reconozco que existe persona jurídica, existe corporación, pero no responsabilidad limitada, y verme directamente con los socios administradores que fueran, por así decirlo, hallados culpables de este ilícito. En el Perú no existe una ley que establezca claramente que este principio. El Código Civil, la Ley General de Sociedades, por mencionar las dos leyes principales que regulan corporaciones, no contienen un articulado que demande o verifique la aplicación de esta doctrina. Cuando hablamos aquí del abuso de la personalidad jurídica o fraude, no solo la persona jurídica, hablamos propiamente de la aplicación del título preliminar del Código Civil, el artículo segundo, ¿no? Abuso del derecho, que es una norma de carácter general, de aplicación de última ratio, en casos extremos cuando no existe una norma extraordinaria o específica que aplica a un caso concreto. No obstante ello, en otras jurisdicciones en Sudamérica sí existe una regulación propia. En Argentina, desde 1984, la Ley de Sociedades Comerciales ya regula esta figura. Hoy día, el Código Civil promulgado este mismo año en Argentina también la regula, y el Código Civil brasilero del 2002 también regula la figura. ¿Cuál sería la problemática de aplicar esta situación, este remedio, este allanamiento de la personalidad o este allanamiento digamos, los beneficios que implica la personalidad jurídica cuando viene impuesta por el tipo de la responsabilidad limitada? El problema sería justamente determinar cuáles serían los principios aplicables, cuáles serían estos principios uniformes que deberíamos determinar para los casos concretos en los cuales se deba justificar. Adicionalmente, necesitamos un nivel de institucionalidad mucho mayor al que tenemos en el Perú, jueces claramente bien adoctrinados respecto a todo lo que compete el derecho corporativo, tanto en personas jurídicas, asociativas, como societarias, en los cuales hay muchos jueces, fiscales que son conocedores de este tema, pero habría que difundir muchísimo más no solamente la legislación, sino la comprensión propia de toda la doctrina que está inmersa dentro de esta problemática para poder aplicar un remedio como este en un escenario como el Perú. En otros escenarios, incluso en los cuales se ha aplicado más, como es Estados Unidos, en el cual existen muchos casos en los cuales se ha aplicado, no tanto así, por ejemplo, en el derecho continental o en el Reino Unido, se reconoce que es el criterio del juez el que va a determinar en qué casos aplicar, y por supuesto el criterio de un juez es muy lato. Por eso decimos que dependerá del funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional en todas sus sedes y de su buena comprensión de todos los elementos que tienen que ver con el derecho corporativo para la aplicación de un principio de este tipo o para su regulación propia en las leyes que correspondan. Básicamente, esto es un gran resumen de lo que tiene que ver con esta doctrina, y espero poder haber aclarado, aunque sea un poco, este tema para todos los que escuchen este mensaje. Muchas gracias.